Bueno, ha sido algo lamentable que ha ocurrido, ¿no? Es algo que nadie se espera, pero lamentablemente en todo deporte, no solamente en el deporte de boxeo, ocurren este tipo de cosas. Incluso yo mismo decía en algunas entrevistas que el fútbol es más peligroso que el boxeo porque existe más rotura de piernas, de tibias y demás jugando fútbol que haciendo boxeo. Hay que saber llevarlo, ¿no? Tienen que entrenar obviamente con profesionales y cuando no es así, ocurren este tipo de accidentes. Entonces siempre tienen que acudir con profesionales para poder entrenar y para que los cuiden, porque si se van con cualquier persona, van a salir obviamente lesionados. Según tu experiencia, ¿desde qué edad uno puede hacer sparring? Bueno, comencemos por entrenar. Entrenan niños desde los 8, 9 años y ellos también pueden hacer sparring bajo ciertos cuidados. Los cuidados primordiales son, por ejemplo, que siempre hagan sparring con alguien de su misma edad, que no les doble, no les triplique la edad, tampoco que sean más mayores o de superior peso. Entonces, el sparring es algo esencial para el boxeo competitivo. Existen distintos tipos de boxeo, boxeos recreativo, competitivo y profesional. Hay algunos que se enfocan en el boxeo recreativo, que solamente es para distraerse, para mejorar el físico, para aprender a defenderse y demás. En el boxeo competitivo es donde ya tienes que hacer un sparring. Entonces, el entrenador es el que te tiene que calificar y evaluarte si estás capacitado para hacer o no hacer sparring. Entonces, mucho depende del entrenador esa parte. Muy bien. Ahora, en este caso de Santa Cruz, este joven de 15 años realizó 3 sparrings. ¿Cuál crees que ha sido el motivo de su descompensación, según tu experiencia? Bueno, ¿por qué ha hecho 3 sparring seguidos? Bajo mi criterio y mi experiencia es porque se estaba preparando para algo. Por ejemplo, yo cuando me preparo para alguna competencia, hago 5 o 6 sparring seguidos con distintas personas que entran más fuertes, yo me voy desgastando. Entonces, esa posiblemente ha sido una de las causales que ha hecho varios sparring con distintas personas. La descompensación que se ha dado o por qué ha llegado a ese límite no es de un solo golpe. Ahí la justicia está errada. Van a pensar que con el último que ha hecho sparring o con el primero o el segundo es el que ha cometido ese acto. No es así. Esto es desde hace mucho tiempo. Se han ido creando microfisuras en su cabeza y ha llegado a un punto en donde ya no ha podido aguantar. Entonces es la acumulación de las peleas que ha tenido. Como este muchacho ha hecho 3 sparring ese día, les apuesto que no ha sido la única vez. Seguramente hace una semana ha hecho con otras 2 personas, anterior semana ha hecho con una persona, anterior ha hecho con una persona. Se estaba preparando para algo y toda esa acumulación de golpes en la cabeza es lo que le ha ido afectando y en el momento en que se ha sucedido el hecho, ahí es donde ha explotado y lamentablemente ha ocurrido ese hecho, ¿no? Sí, lamentablemente tienen que buscar las personas, algunos entrenadores que estén avalados, que sean reconocidos. Hay muchas personas que sin ni siquiera conocer el deporte dictan clases. Lamentablemente en La Paz, y yo les cuento por experiencia propia, he tenido un alumno de 1 o 2 meses que me ha pedido después permiso para dictar clases, que es algo ilógico. Yo le dije que no, obviamente, porque quería utilizar mi logo y todo. Y después de 2 o 3 meses me enteré que está dictando clases en el alto. No sé dónde, pero por ejemplo esa persona no tiene ni la capacidad de poder entender o comprender a otro joven, porque ha tenido 1 o 2 peleas, no tiene el recorrido ni la experiencia necesaria. Entonces, tiene que estar necesariamente un profesor avalado o tiene que ser reconocido para que pueda dictar este tipo de clases y mucho más tratándose del boxeo, ¿no? Ah, sí, excelente. Ahora una consulta. El sparring, nosotros entendemos que en el karate es un sparring técnico, o sea, que no se ejerce tanta fuerza, pero sí se exige la resistencia y la constancia de los combates. En el boxeo, ¿cómo es el sparring? Claro, los sparring son bastante fuertes, ¿no? Incluso comentaba que es mucho más que la pelea en sí, porque tú cuando estás en una pelea te cuidas de no cansarte porque quieres ganar, mientras que en el sparring tienes que darlo todo desde el primer momento porque estás practicando para no cansarte, para recibir golpes y demás. Mucha gente que desconoce este ámbito piensa que el sparring es pues ir a darse suavito, tocarse, no, es mucho más fuerte que pelear en el ring incluso. Y es por eso que se hacen 2, 3, 4, 5 sparring en un mismo día. Ah, ya, muy bien. Entonces es un deporte
el boxeo es un deporte púgil, que significa que son golpes, un deporte que tiene la intención tal vez de dañar al oponente, ¿no? Hay solamente un ganador. Parece algo fuerte, ¿no? El concepto que nos das, pero es así. En el boxeo profesional, en el boxeo competitivo, dos personas suben ¿a qué? A hacerle daño al otro, a lastimarlo para poder ganar, ¿no? Pero, como les decía, existen distintos tipos de boxeos o entrenamientos. Boxeo profesional, boxeo recreativo y boxeo competitivo. Generalmente se dicta boxeos recreativo para la gente o público en general, para que aprendan a defenderse, para que hagan ejercicio, para que mejoren sus reflejos. Ya si quiere estar capacitado un poco más, tiene que inscribirse al equipo de boxeo competitivo. Y ahí es donde comienzan los sparrings. Ok, muy bien. Ahora tengo una consulta. Cuando uno realiza un sparring en un club, ¿quién es el entrenador o el que está coachando? ¿Hay un árbitro o no hay árbitros? ¿Hay parte médica también? ¿Tiene que haber un experto en medicina, primeros auxilios? Sí, escuché mucho que tiene que haber, no estaba un médico presente. Viviendo en la realidad que nosotros estamos en Bolivia, ¿cuántas veces cuando han ido a ver un sparring ustedes o una pelea ha habido un médico? Hay muchas veces que ni siquiera hay, ¿no? Un médico en una pelea profesional, semiprofesional, amateur. Entonces, lamentablemente en el ámbito que estamos viviendo no existe la posibilidad de contratar un médico para que una persona vaya a practicar boxeo, ¿no? Solamente para una persona. Lamentablemente las investigaciones determinarán quién tiene la culpa o de cuál persona es la culpa de que este joven le haya pasado esto, pero como les digo, es una acumulación de todo esto lo que se ha dado. No es al instante, no es la culpa en ese momento del que ha hecho sparring primero, segundo, tercero y demás. Tú también eres abogado en derecho. Y cuéntanos, desde tu punto de vista jurídico, ¿cómo sería este caso? Porque ha causado mucha polémica a nivel nacional. Bueno, se está dando una afectación bastante grande al tema de boxeo legalmente porque los están acusando de intento de homicidio. Imagínense eso. Entonces, se estarían vulnerando los derechos de los deportistas que profesionalmente se están preparando para representar al país internacionalmente, porque les estarían coartando la posibilidad de hacer sparring. O sea, los jóvenes que ahora se están preparando para las Olimpiadas, para los Juegos Odesur, para los bolivarianos, les están dando un mensaje de que si les pasa algo a las personas con las que van a hacer sparring, pueden ser acusados de intento de homicidio. Y eso lamentablemente no es así. Quieran verlo por un lado bueno o malo, como les decía, el boxeo es un deporte bastante fuerte y tiene que entrar gente bastante preparada. No se adecua en este caso, ¿no?, los actos que han realizado a la tipificación del caso, pero no debería de darse o debería de sentarse este precedente, ya que afectaría a los deportistas profesionales, semiprofesionales, olímpicos que van a representar a nuestro país. Muchas gracias. Entonces, es como entrenador, es el responsable de dirigir estos sparrings. Siempre hay lesiones. Siempre en cada deporte existen diferentes tipos de lesiones. Pero de acuerdo a esa tipificación, les trunca a todos los deportes de contacto, no solamente el boxeo. Así es, ¿no? Como bien mencionas, no solamente afectaría al boxeo. ¿Qué pasa si en karate, qué pasa si en taekwondo pasa algo similar? Y no va a ser culpa de que le haya dado una cabeza a ese momento a esa persona. Es una acumulación que se ha dado y por la mala costumbre de los entrenadores, por la mala costumbre del atleta de querer competir y demás, que no se ha cuidado, puede suceder nuevamente eso y se les va a acusar de intento de homicidio. Eso no se debería de dar. Como les digo, para todos los deportistas que se están preparando para ser profesionales, semiprofesionales, olímpicos, es un precedente que no se debería de sentar y deberíamos de pronunciarnos. Muy bien, Tiger. ¿Tú estás dando clases de boxeo? Bueno, sí, estamos dictando clases de boxeo los lunes, miércoles y viernes en la zona central, por la Buenos Aires, a partir de las 6 de la tarde. Y aquí en la ciudad del Alto vamos a estar los martes y jueves en el Cielo Mall, en el Cruce Viacha. Así que los invitamos a todas las personas que quieran practicar deporte recreativo, boxeo recreativo, y bajo los cuidados especiales de distintos instructores que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, campeón.